cambio en 29, 30. Bueno. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Con bastante interferencia, Estefan. Mucha interferencia. Tendrá que micrófono. ¿Y ahora, doctor? ¿Igual? Igual, mucha Igual o interferencia. peor. Dos y 5. 30 personas conectadas. Posiblemente ya no. Elena. 31. 31 conectados. Conmigo 32. Ok, vamos a dar la clase que es arritmia. Después de la clase de arritmia nos conectamos a la sección del viernes para dar la actividad práctica de hoy. Irán, nuevamente ahora son 32. Ok, entonces vamos a comenzar con la presentación. No creo que se vayan a unir más. ¿No? Ok, vamos con la presentación para dar la clase de hoy. Hay buen audio, ¿verdad? Sí, ¿Confirma? doctor. Buen audio. Ok, vámonos con la presentación. Ah, sí, el pasticho está arriba. Ok, vamos a hablar de arritmias, un trastorno del ritmo cardíaco, realmente es el título del tema de hoy. Vamos a definir lo que son las arritmias, los principales mecanismos de la producción de las arritmias. Vamos a clasificar las arritmias de acuerdo a su mecanismo de producción y localización, la fisiopatología de los cambios que producen en las arritmias y los aspectos electrocardiográficos de algunas de las arritmias más importantes. No se pretende que esta clase ustedes aprendan a hacer electrocardiografía, a leer un electrocardiograma. Realmente que cuando vean un paciente con una arritmia interpreten que hay un trasfondo fisiopatológico que produce esa arritmia. ¿Okay? Vamos a recordar algunos elementos de fisiología, vamos a recordar potencial de acción y el registro electrocardiográfico. Lo que vemos en esta imagen es un registro electrocardiográfico arriba, la línea azul clara, y abajo tenemos un potencial de acción. Este sería el potencial de acción semejante de una célula de Purkinje. Aproximadamente se veía en un músculo cardíaco. Y Doctor, vemos las distintas disculpe, fases. ¿puede ampliar, o sea, compartir la pantalla Ajá, completa? pantalla completa. Porque le estoy tomando capturas y no se Ok, ve casi. ahí está, pantalla completa. Sí, si no es Y mucha molestia, podría colocar la parte de los objetivos, por favor. Y yo lo paso al objetivos, grupo cuando termine la clase, entonces, objetivo. sí, ya va. Listo. Gracias. Okay. Potencial de acción y el registro cardiográfico. Esto es artificial, esto es una célula y este es todo el órgano, todo este es el músculo completo, el corazón completo, y esto es solamente una célula. Y el corazón tiene distintos tipos de células, cada una tiene un potencial de acción, un dibujo más o menos diferente. Pero la comparación es importante, porque aunque es el órgano,
ellos tienen estas fases que vamos a observar en el potencial de acción. Vamos a comenzar con esta fase 4, para comenzar desde como un ciclo, porque después esto viene otro potencial de acción, que es otro latido. En esta fase 4, que es la fase de reposo, la célula está polarizada, vean que el potencial de acción está en valores negativos, de aproximadamente menos 80 milivoltios, depende de la célula también. En una muscular, con Rafael por Purkinje puede ser menos 80 milivoltios, pero si van a una célula del nodo que tiene automatismo, este potencial es un poco menor, está cerca de menos 60 milivoltios. Pero hay variantes, ¿ok? La amplitud del potencial de acción aproximadamente 120 milivoltios, o sea, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Y en esta fase 4 es una línea isoeléctrica más o menos de reposo. Este potencial estable se mantiene porque hay actividad de una bomba sodio-potasio ATPasa que mantiene el equilibrio entre los iones intra y extracelulares y mantiene este potencial. La bomba más activa en esta fase básicamente es a punto de sacar potasio. Ella es la que mantiene la hiperpolarización por la actividad de esta salida de potasio. Lo que no aparece acá en esta célula en particular es que hay un pequeño ingreso espontáneo, natural, apertura de los canales de sodio. Esos canales de sodio lentos, primero lentos, son canales de sodio, la literatura inglesa lo llaman funny, como que se fueran muy divertidos, ¿ok? Donde esa comienza un proceso de despolarización progresiva hasta que llega al umbral de descarga. Esa variabilidad desde el potencial de acción de reposo hasta el nivel de umbral es de aproximadamente 30 milivoltios, aproximadamente en casi todas las células. Una vez que alcanza ese potencial de acción, 30 milivoltios, se abren los canales rápidos de sodio, de calcio, y los de potasio también dependiendo de calcio. Y empieza una entrada muy rápida del sodio, que es el que produce la fase 0, que es la despolarización rápida del ventrículo. Cuando ocurre esta despolarización es el equivalente a la despolarización del ventrículo. El complejo QRS es la despolarización ventricular. Entonces, él se hace negativo, se llega a 0, incluso se hace con valores positivos. Hace todo el cambio completo desde aproximadamente los 120 milivoltios. Pero en esta fase positiva se mantiene muy poco tiempo. Hay una pequeña fase de repolarización transitoria, donde de este pico baja otra vez a una fase de meseta, que es la fase 2, a punta de salida de potasio, por canales de potasio dependientes. Sale cloro por un intercambio del cloro-calcio, y el diferencial se anula, entonces se aproxima a 0 y se hace potencial de meseta. En este potencial de meseta, que ya es el inicio de la repolarización, es básicamente con salida de ion calcio. Posteriormente hay una nueva repolarización, que sería la fase 3. Aquí, junto con el canal de calcio que ya había salido, empieza la salida importante de potasio. Ven como aquí la salida de potasio es mucho más importante que esta fase de repolarización temprana, que es solamente en este pedacito. Aquí los canales de potasio tardíos salen, estos son los tempranos, ¿okay? Y la célula continúa perdiendo carga negativa y por lo tanto se va repolarizando, se va haciendo cada vez más negativa, que es el potencial de acción de reposo, que es negativo. Y por último entramos nuevamente en la fase de reposo, que se mantiene con la bomba sodio-potasio tengasa, donde lo que predomina es la salida de potasio. Entonces, como ven, todo esto pasa en el electrocardiograma: fase de despolarización, fase de repolarización. Toda la repolarización es LCT y la onda T, como ven acá. Bueno, entonces, eso es más o menos para hacer una comparación entre estos dos elementos. Esto se ve también en esta transparencia. Esta es del Colegio Americano de Medicina Interna. Es la misma intención y aquí agregamos algunos aspectos. Vemos que en esta fase cardíaca de despolarización, lo que conocemos como el periodo refractario absoluto. Aquí no importa con qué intensidad tú introduzcas sobre este músculo cardíaco o sobre esta célula, no va a haber un nuevo potencial de acción. No se puede generar un potencial de acción porque está completamente despolarizado en esta fase de periodo refractario absoluto. Pero hay una fase de periodo refractario relativo, donde puede ocurrir un nuevo potencial de acción dependiendo de la intensidad del impulso. Por ejemplo, que lo agarra acá, no está completamente polarizado, pero tiene una polarización parcial. Si el estímulo es suficientemente poderoso, puede aparecer un nuevo pico de despolarización, aunque lo tome en esta fase. Es importante porque el periodo refractario relativo es un periodo donde es susceptible a la introducción y a la aparición de arritmias por muchas causas. Mientras que en el periodo refractario absoluto no va a aparecer nada
no importa la intervención que tú hagas, no vas a lograr respuesta eléctrica en el paciente. Recuerden entonces que en esta fibra de Purkinje lo que no aparece claramente delimitado es el concepto de automatismo, que es una capacidad que tienen las células cardíacas, sobre todo la que tiene la capacidad potencial de acción, de generar su propio potencial de acción. Y la capacidad de algunas células cardíacas, las que tienen capacidad de generación, de autoestimularse. Se despolarizan solas. Y es por esta fase 4, donde hay un ingreso de sodio lento, hasta que llega al umbral de acción, donde se abren los canales de sodio rápido. Y comienza la fase de despolarización. Esta pequeña curva, que aquí no está descrita porque tiene una célula de Purkinje, es la que genera el automatismo cardíaco, que es lo que lo diferencia con otros músculos. ¿Quién controla la ritmicidad y la conducción del impulso eléctrico en el corazón? Básicamente el sistema nervioso autónomo y la cantidad de iones electrolitos. En el caso del sistema nervioso autónomo, vamos a hablar primero del simpático, principal neurotransmisor cardíaco, en este caso la noradrenalina. El simpático aumenta el automatismo ventricular, es decir, que aumenta la frecuencia ventricular. Y también aumenta la velocidad de conducción. La conducción en las vías de conducción, de His, nodo, vías internodales, todas ellas, la conducción es más rápida, porque la conductancia iónica del sodio, que es responsable de la despolarización y la transmisión de ese impulso eléctrico, también es mayor. La conductancia iónica, es el paso del ion, del sodio y del calcio a través de la membrana, está aumentada por el efecto de la noradrenalina, expresión del simpático. Por el contrario, el parasimpático, a través del nervio vago, lo que hace es liberar la acetilcolina, y funciona acá como un neurotransmisor inhibitorio. Hay una disminución del automatismo, porque tanto en el nodo sinusal como en el nodo auriculoventricular, que son los sitios de acción fundamentales del parasimpático. El simpático es ventricular, y esto es supraventricular del parasimpático. Sobre todo por la disminución de la conducción, el aumento de la conductancia de potasio, asociado al cloro realmente, ¿ok?, produciendo hiperpolarización. El parasimpático, con la acetilcolina, hiperpolariza la célula, la aleja aún más del potencial de acción, del potencial umbral, y por lo tanto la hace menos excitable. El parasimpático, cuando hay un estímulo del parasimpático, con el vago, por la acetilcolina, lo que hace es que se disminuye la frecuencia cardíaca. Incluso puede llegar a producir un síncope cuando hay hiperreactividad simpática. Es el reflejo del nodo. Y por supuesto están los electrolitos, como ya vimos en las curvas de conductancia iónica, vimos cómo hay un aumento de la conductancia del sodio, potasio, calcio, eventualmente magnesio, que está muy asociado al calcio. El potasio y el calcio se ven muy claramente, el sodio un poco menos, porque es fácil de despolarización, pero esos iones, todos ellos, tienen que ver con la capacidad de ritmicidad, que es el automatismo, el cronotropismo de la célula, y la conducción del impulso eléctrico. Vitalidad. Automatismo y dromotropismo. El automatismo es la capacidad que tiene el de autoexcitarse. El dromotropismo es la capacidad que tiene de conducir el impulso y excitar a una célula que está al lado de ella. Entonces es la velocidad de conducción. Esta es la secuencia normal de despolarización de un corazón. El impulso normal fisiológico se encuentra en el nodo sinusal. Es el marcapaso fisiológico. El nodo sinusal, como ve, tiene la capacidad de generar su propio impulso. Está ubicada en la parte libre, más superior de la aurícula derecha, y ahí genera en el electrocardiograma la onda P, como se ve acá en este. Se despolariza y despolariza toda la aurícula. Toda esta zona se transporta la conducción eléctrica, son todas células excitables y se despolarizan. La P, que es la despolarización auricular. Como ven en este punto, él ocurre con una frecuencia normal entre 60 y 100 por minuto. ¿De qué depende esta frecuencia? De la capacidad de automatismo que él tiene. Él tiene una alta capacidad de despolarización, se despolariza muy rápido porque la entrada del sodio en esa fase de reposo espontánea es mayor en este nodo sinusal que en cualquier otra estructura del corazón. Las otras estructuras del corazón que también tienen capacidad de automatismo, como vemos, el nodo auriculoventricular y el haz de His. En cambio, el músculo cardíaco realmente no tiene capacidad de automatismo. Pero la capacidad de automatismo de estas dos estructuras es mucho menor que la del nodo sinusal. Por eso es el nodo sinusal el que manda, porque es el primero que habla. Una vez que él habla, despolariza rápidamente la velocidad de conducción y despolariza todo el órgano antes que los otros dos puedan despolarizarse. Y por lo tanto, como él es el que habla primero,
él es el que controla la despolarización cardíaca. Esta es la secuencia. Genera el impulso, después llega el impulso al nodo auriculoventricular. En el nodo auricular lo que va a ocurrir es esto. Hay un retardo de la conducción, porque esto es una área que, aunque tiene un automatismo de más lento que esta, tiene una velocidad de conducción, vean esta velocidad de conducción muy, muy lenta. Vean la conducción de la aurícula, de 0,8 a 1, rápidamente se polariza, pero aquí se para, hay un frenazo, se retiene, y produce en el electrocardiograma el segmento P. PR. Aquí vendrían el QRS o la R, el primero, dependiendo de qué derivación estén viendo, y ese es el retardo nodal. Este retardo nodal permite que se termine completamente la contracción de la aurícula, el vaciamiento de la aurícula y el llenado del ventrículo. Para eso es que ocurre ese llenado. Recuerden que esta capacidad activa de la aurícula, contracción auricular activa de la aurícula, representa como el 15% del llenado ventricular. Y ese es un valor importante en el momento que uno tenga un requerimiento de ejercicio o de alguna patología que requiera aumentar el gasto. Después que ocurre el retardo nodal, viene la conducción gisiana. Entonces baja primero por el tronco común y después se deriva en sus dos ramas. Y aparece la despolarización de los ventrículos. El primero con una onda Q, esta onda ascendente, una onda negativa. Después la R muy grande, por la despolarización del septo. Y después viene nuevamente la repolarización ventricular. Viene la S, que viene posteriormente al QRS, que es una onda negativa, pequeña, generalmente por toda la repolarización ventricular. Una vez que ocurre toda la despolarización del ventrículo, viene la fase de repolarización. La vejiga activado, el haz distal, y comienza la activación de fibra Purkinje. Todas ellas tienen una alta velocidad de conducción, por eso que la despolarización ocurre muy rápido, pero con muy baja frecuencia de automatismo. Una vez que ocurre esto, comienza la repolarización del ventrículo. El ventrículo va a repolarizarse más o menos con los mismos ejes en que se despolarizó. Aquí este es positivo y este también es predominantemente positivo. Y la repolarización se va a expresar en el electrocardiograma como el segmento ST y la onda T. Una vez que está completamente repolarizado, entramos a una fase de reposo y nuevamente vendrá un nuevo latido ventricular. Ya terminó el tiempo de los milisegundos, hay una fase de reposo y después comienza nuevamente el ciclo. Lo que está acá es lo mismo que está acá, pero ampliado. ¿Bueno? Lo puedo después ampliar quitando esto. Ya se puede mejorar la imagen más adelante. Ok. Toda esa actividad eléctrica puede ser registrada a través de un equipo que es el electrocardiograma. Si hay actividad eléctrica, se puede registrar esa actividad eléctrica. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Lo pueden escribir como electrocardiograma en español o EKG en inglés. Es una representación visual de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. ¿Quién lo describió por primera vez? Alexander Moorhead en 1872. Pero no fue hasta Wilhelm Einthoven quien dio el gran avance en la interpretación electrocardiográfica. Fue tan grande que después le dieron el premio Nobel en 1924 por esos eventos, por esta descripción de estos elementos. Perfeccionó la técnica y le dio una utilidad clínica. Un electrocardiograma lo utilizamos para conocer qué está ocurriendo en el corazón a través de los trabajos de Einthoven. Que ya tiene ¿cuánto? 110 años. Debimos cortarle una cortica hace 10 años, pero no lo hicimos. Ya no se puede hacer. Después como toca, pero no por Einthoven. Lazos vectoriales de la actividad cardíaca. Entonces, él describió cómo estaba orientado el corazón en los tres planos, en el espacio. Sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z está el corazón. Entonces, está el eje de polarización desplazado hacia la izquierda, hacia adelante y de arriba hacia abajo. Esos son los tres ejes de polarización. Porque los electrodos que tú le colocas a este paciente están colocados en los tres planos. Están los estándar, lo que son los ecuaciones bipolares, 1, 2, 3, los uniculares, ABR, ABL y ABF, y los estándar precordiales, que se colocan en todo el precordial de B1 hasta BC. Lo de 1 y 26, B1, por ejemplo, está en la cara anterior de tórax, en segundo espacio, por debajo del ángulo de Lewis, pero para vertebral derecho, para externar derecho, mientras el ángulo 6 ya está en la línea axilar, el B6. Por lo tanto, como ve, van de adelante hacia atrás
y ve el corazón en todo este espacio. Mientras que los estándares sí son en dos planos solamente. El que da la tercera imagen, el eje Z, son esas derivaciones precordiales. Ya Einthoven primero trabajó solamente con las estándar y fue Goldberg quien introdujo las unipolares, sobre todo las precordiales. Y en base a eso, uno puede saber el eje de despolarización de cada uno de estos elementos activos, las magnitudes, porque es un papel milimetrado, y la velocidad con que esto ocurre, porque el papel milimetrado está corriendo a una velocidad constante. Con esas tres combinaciones de magnitud, velocidad y ejes en el espacio, un electrocardiograma. ¿Qué es arritmia? Por definición, es una alteración del ritmo normal. El ritmo en español significa que tiene una cadencia, es constante, una secuencia de aparición del evento. O sea, entre latido y latido es más o menos un tiempo constante y se repite ese mismo esquema durante varios tiempos. Eso es un ritmo. Pero en español hay ritmos con variabilidad de esos latidos. Por ejemplo, el merengue es un ritmo, pero no puede tener un corazón en ritmo de merengue, porque sería una arritmia. En cardiología, en medicina, el término arritmia se refiere a una alteración del ritmo normal, pero también puede ser una alteración de la frecuencia cardíaca. Por eso en arritmia cardíaca, en arritmia en medicina, podemos hablar de arritmia con ritmicidad intrínseca o arritmia sin ritmicidad intrínseca. Esa es una pequeña diferencia que nosotros siempre debemos tener presente cuando hacemos la descripción semiológica de una arritmia. Entonces, fisiológicamente en medicina, ¿qué es arritmia? Una alteración del ritmo normal del impulso cardíaco o de su frecuencia. Puede estar alterado a ambos o solo uno de ellos. Ritmo o frecuencia. ¿Cómo se clasifican las arritmias? Hay muchas formas de clasificación. Se pueden clasificar según su localización, que es la más utilizada en la práctica clínica, pero nos interesa por fisiopatología según su mecanismo de producción. Vamos a ver la clasificación según su mecanismo de producción. La clasificación más utilizada, según su mecanismo de producción, es falla de la generación del impulso, falla de la conducción, y se creó un tercer grupo, aunque hay realmente un cuarto grupo, que es el grupo de reentrada o recíproca. En la mayoría de los libros de texto van a encontrar solo estos tres. El cuarto grupo es un trastorno de la conducción en la fase de despolarización muy tardía, de repolarización muy tardía. Ya es un caso muy particular que se utiliza solamente en la intoxicación digital. Vamos conformando una clase con estas tres solamente, que es falla de generación, falla de la conducción y la de reentrada o recíproca. La falla de generación, el impulso eléctrico no se genera en el marcapaso fisiológico o se genera en un sitio distinto. O sea, un problema de dónde se genera el impulso inicial, el impulso del marcapaso. Que haya un foco irritativo en el área del infarto del ventrículo izquierdo, puede haber un foco de generación de un latido muy rápido en ese ventrículo izquierdo y vas a tener un ataque cardiaventricular. Eso se ve como una complicación de la isquemia. Eso es una falla de generación. Pero también hay trastorno de la falla de la conducción. Puede ser que la transmisión del impulso nervioso se da por vías anormales o con velocidades anormales. A veces es que no se da la conducción. No hay transmisión del impulso del nodo sinusal hasta el ventrículo. Por ejemplo, que había un bloqueo AB. Es completo, total. El impulso de la aurícula no pasa al ventrículo. Al ocurrir esa falla de conducción, el ventrículo tiene que generar su propio estímulo. Entonces se genera un nuevo estímulo, pero en este caso ya no es por usurpación, sino por sustitución. Por sustitución es porque este impulso no se dio. Entonces otras células con capacidad de generación de impulso lo sustituyen y hacen el impulso. Pues eso puede ser secundario, un trastorno de la conducción o un trastorno de la generación, que no se genere el impulso o se genere en un sitio anómalo del cerebro. Ahorita vamos a ver ejemplos de estos hechos. Y el mecanismo de reentrada o recíproca, esta es una combinación realmente de las dos cosas que vimos anteriormente. El movimiento circular del impulso eléctrico. Recuerden que todas las células cardíacas tienen la capacidad de excitarse ante un estímulo eléctrico y todas ellas tienen la capacidad de conducir ese impulso eléctrico a una célula vecina. Entonces ellos se comportan como un sinsitio, un tejido con capacidad de transmisión del impulso eléctrico entre todos ellos. A veces ese impulso eléctrico no lleva una secuencia de vías de conducción normales, de arriba hacia abajo, eso que vimos anteriormente, sino que el impulso eléctrico empieza a ser
locks, anillos, lazos. Entonces hay un movimiento circular en una parte del corazón y ese impulso eléctrico dando vuelta en ese anillo generan las arritmias que se conocen como arritmias de reentrada o recíproca. En un principio, cuando se describieron estas arritmias, se pensaban que eran casos muy particulares, excepcionalmente raros. Hoy sabemos que esta es quizás una de las causas más frecuentes de arritmia, tan frecuente como las otras dos, incluso puede ser hasta más frecuente. Hemos aprendido más de la parte de electrofisiología y hemos descubierto que eso es mucho más frecuente de lo que se creía en un principio. Este es el mecanismo de reentrada, una explicación. Esto es tomado de Harrison, del libro de texto Harrison, que es el mismo Brandwall, que es el que escribe el capítulo de Harrison. La primera imagen, la letra A, tenemos un impulso que se ve electrocardiográficamente como un ritmo normal sinusal. Y en la onda P, la despolarización de la aurícula, un PR de 0,16, que es un PR normal, el retardo nodal se da correctamente y después se despolariza la ventrícula cuando el impulso baja a las de His. Esto es lo que ocurre. Este es el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular es un área de conducción paralela de dos vías de conducción o varias vías de conducción. Hay una vía rápida, que es la vía beta, y una vía más lenta, que es la vía alfa. Cuando el impulso baja de la aurícula, encuentra ambas vías abiertas, porque están repolarizadas, están hiperpolarizadas ambas, y el impulso se transmite claramente, va a preferir llegar al ventrículo por la vía más rápida. Esta es curvera y es más lenta. Cuando esta va llegando, ya esta ya pasó. Entonces, esta se bloquea al encantar acá porque acaba de pasar la conducción de beta, y beta, que es más rápida, es la responsable de la conducción de beta. Esta es la vía de conducción preferencial. Y esto es lo que ocurre en un latido normal. En el electrocardiograma se ve un latido normal. Pero este par de vías de conducción que está acá, mientras ellas estén ahí permanentes, puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir un latido prematuro, supraventricular, en la aurícula. La aurícula, por algún motivo, se despolariza más temprano. Se polariza tan temprano que cuando llega aquí al área de conducción, a la bifurcación, encuentra que beta todavía no se ha repolarizado de conducción, pero es lenta de repolarización. Mientras alfa, que es rápida de conducción, es lenta de conducción, perdón, es rápida de repolarización. Entonces llega acá, alfa está repolarizada ya y beta todavía está despolarizada. Esta está en periodo refractario, esta permite la conducción del impulso. Entonces el impulso eléctrico se va por la vía lenta, por alfa. Vea cómo acá se ve un PR prolongado. Esto es lo que traduce que está por una vía de conducción lenta nodal, un PR prolongado. Cuando llega acá, baja y despolariza el ventrículo. Cuando llega acá, él trata, puede ser que intente hacer la reentrada, intente subir, depende de qué tan lento sea esta conducción. Si esta conducción es muy lenta, cuando llegue acá va a encontrar que beta ya está repolarizada y puede nuevamente hacer una reentrada, una conducción ascendente retrógrada. Pero si no es lo suficientemente rápida, beta va a estar despolarizada y se va a bloquear. Entonces solamente se ve este latido como que si fuera un bloqueo AB de primer grado. Pero si esta conducción de alfa es lo suficientemente lenta, da tiempo a que beta se repolarice. Entonces viene el impulso de la aurícula, conduce por alfa, muy lento, vean como el PR está más prolongado, y llega a despolarizar el ventrículo. Cuando ocurre en esta intersección, beta ya está repolarizada. Entonces hay un latido, una conducción retrógrada ascendente de beta hacia la aurícula. Y aquí está el latido auricular. Se ve negativa porque va de abajo hacia arriba. Entonces se despolariza la aurícula y esta conducción es retrógrada. No debería existir, pero se ocurre. Al llegar acá, recuerden que alfa se repolariza rápidamente. Llega acá, encuentra alfa despolarizada y vuelve a iniciar la conducción. Vuelve a bajar por una conducción lenta. Entonces, y acá llegar acá, nuevamente beta está repolarizada y empieza a dar vuelta. Cada vez que llega arriba, despolariza la aurícula. Cada vez que pasa por acá abajo, despolariza el ventrículo. ¿Qué es lo que se expresa en el paciente? Una taquicardia supraventricular. Esta es la causa más frecuente de taquicardia supraventricular. Se expresa como decir, una taquicardia supraventricular paroxística, por el mecanismo reentrada. Este fue el mecanismo donde se describió por primera vez y es el más frecuente de la patología de arritmia por mecanismo de reentrada o recíproca. La taquicardia supraventricular paroxística.
Tú no vas a ver esto. Toda esta prolongación del BR no la vas a ver, a menos que hagas un holter al paciente, le hayan tiene un registro continuo electrocardiográfico. Lo único que vas a ver cuando llegue el paciente es con la taquicardia supraventricular. Una taquicardia de complejo delgado. 150, 200 latidos por minuto, pero de complejo delgado. También se pueden clasificar las arritmias según su localización. Hay dos grandes grupos, se dividen en dos grupos. Las supraventriculares, que es todo lo que está por encima de las de His, las de His hacia arriba, y las ventriculares, que son las que están de las de His hacia abajo, con las paredes libres de volumen. Si la arritmia se localiza, el foco, el sitio donde está el marcapaso, se puede decir, de esa arritmia, se clasifica de esta manera. Esto es una clasificación clínica, porque uno lo hace por el electrocardiograma. Entonces puede ser una taquicardia supraventricular de origen sinusal, una taquicardia sinusal, por ejemplo, o un flúter sinusal, o arritmias sinusales incluso. También puede ser que sea del resto de la aurícula, una taquicardia supraventricular de origen auricular. Puede ser una taquicardia auricular y el foco puede ser del nodo AB, una taquicardia del nodo, una bradicardia del nodo, o una arritmia supraventricular de origen del tronco de la DGI, del tronco común de la DGI. La taquicardia ventricular y las arritmias ventriculares, que puede ser taquicardia o bradicardia, ¿ok? O si originan las paredes libres de los ventrículos. Estas son mucho más severas. Ahorita vamos a ver ejemplos de todas ellas y qué generan. También la podemos clasificar según su etiología. Estas son las causas más frecuentes de grupos etiológicos por las que se genera una arritmia. La causa más frecuente, isquemia. Todo trastorno isquémico pues, es un trastorno de repolarización. Hay un aumento del contenido del calcio iónico intracelular y eso modifica el potencial de acción de esas células. Por lo tanto, es más susceptible al disminuir el umbral de excitabilidad. El paciente tiene una despolarización menos intensa y la fase de reposo está más cerca del umbral de despolarización con un estímulo mínimo y a veces de forma espontánea desencadena un potencial de acción. Eso se ve en la isquemia, y sobre todo en las áreas de penumbra alrededor de un infarto. Es la causa más frecuente de arritmia cardíaca. Cuando nosotros vemos a un paciente con una arritmia, hay que pensar que pudo ser un infarto, que es lo que esté debajo de esa arritmia. Aunque las arritmias también pueden producir infarto. A veces uno no sabe quién fue primero, si el huevo o la gallina. Pero te va a quedar la duda porque la isquemia produce arritmias y las arritmias pueden producir. También son causas de arritmia, con cierta frecuencia, los trastornos electrolíticos. Trastornos del calcio, potasio, magnesio y menos frecuentemente el sodio, como ya hemos mencionado, lo vimos en la transparencia anterior, todos ellos alteran la conductividad y la excitabilidad cardíaca. Por lo tanto, también pueden generar arritmia. Si usted tiene un trastorno del potasio, puede ser que el corazón se haga inexcitable, o un trastorno del calcio, un trastorno de la repolarización. El aumento del calcio, entonces aumenta la excitabilidad de esas células, se disminuye el calcio, se hace menos excitable, y así con cada uno de los elementos. Pero puede ser también como expresión de un trastorno neural, entonces nos volvemos nuevamente al sistema nervioso autónomo. Si usted tiene un estado de simpático muy activado porque está consumiendo medicamentos o fármacos simpáticos miméticos, usted puede hacer trastorno del ritmo cardíaco por esta actividad. Como es simpático mimético, generalmente son taquiarritmias, arritmias de frecuencia rápida. Pero si es el parasimpático, que lo que hace es que disminuye el nodo sinusal y disminuye la velocidad de conducción, usted puede hacer bradiarritmias, pausas, por aumento del tono vagal, por ejemplo. Esos son trastornos neurales que pueden producir arritmias. Trastornos endocrinos también pueden producir arritmias y tenemos muy claramente el efecto de la tiroides. La tiroides aumenta o disminuye, si hay hipertiroidismo, aumenta la expresión de los receptores adrenérgicos, que es donde va a actuar el simpático. Entonces, si hay aumento del número de receptores adrenérgicos expresados por el trastorno tiroideo, usted puede tener una taquiarritmia. Eso es lo que vemos en pacientes con hipertiroidismo, tienen taquiarritmias, frecuencia sinusal alta generalmente. Pero eso también se puede ver en los trastornos suprarrenales, sobre todo en el cortisol, que tiene esa capacidad también de expresión de receptores adrenérgicos. Hay drogas que hacen estos efectos, efectos simpático mimético o simpático lítico, ¿ok? Entonces ellos pueden dar una clínica de un paciente dominante del cuadro simpático, hipersimpatismo, o dominante del parasimpático, lo que esté bloqueando el paciente. Hay medicamentos que trastornan o cambian la conductancia iónica del
de los distintos iones. Hay bloqueantes de los canales de calcio, de los canales de potasio, magnesio o sodio. Todos ellos por efecto de esos medicamentos que pueden producir estos trastornos y tienen la capacidad de generar arritmia. Cuando tengamos un paciente con arritmia hay que pensar todas estas posibilidades. Alguna de ellas es la que debe estar generando la arritmia. Y también hay arritmias de causas emocionales, ansiedad o estrés. Ustedes van a tener lunes y les da taquicardia. Eso es normal. Entonces, es lo que domina es el simpático ahí, porque los exámenes son muy simpáticos. Entonces, ellos producen ese aumento de la frecuencia cardíaca por ese trastorno, ese estrés emocional, que significa la ansiedad. ¿Qué pasa? Ya tienen las arritmias, pero la arritmia no queda allí, da una manifestación o una respuesta aguas abajo, fisiopatológica. Las arritmias cardíacas, dependiendo su severidad, puede producir una disminución del gasto cardíaco. Recuerda que el gasto cardíaco depende de esta fórmula, volumen latido por frecuencia cardíaca. Si tú tienes una arritmia cardíaca donde la frecuencia cardíaca es baja, baja el gasto. Pero también puedes tener una arritmia donde lo que disminuye es el volumen latido y también tienes bajo gasto. Aunque aumente la frecuencia cardíaca, si el volumen latido es muy pequeño, esto no logra compensar esto, vas a hacer un gasto pequeño. Esto es lo que ocurre con la mayoría de las arritmias. Las taquiarritmias, por ejemplo, tienen aumento de la frecuencia cardíaca. Pero es tan rápida la frecuencia cardíaca que el llenado ventricular es ineficiente, es incompleto, es muy rápido. El tiempo no se llena bien el ventrículo y está latiendo 180 por minuto, pero lo que está saliendo es un chorrito y eso no es capaz de mantener el gasto cardíaco. Entonces el paciente hace clínica de bajo gasto, disminución del gasto cardíaco, hipoxia celular, dolor, frialdad, déficit celular de nutrientes y todas las manifestaciones que puede hacer. Puede haber disminución de la presión arterial. Recuerden que la presión arterial depende del volumen latido, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Aunque este aumente por acción del simpático, si tiene una disminución del gasto, la presión arterial va a caer. Puede haber una disminución del aporte de sangre al sistema nervioso central y el paciente tiene un trastorno de la conciencia. Somnolencia, estupor, incluso puede hasta convulsionar por la misma hipoxemia. Disminución de la filtración renal, si esto se prolonga en el tiempo, va a haber falla renal aguda por falla de bomba. También hay disminución de la filtración hepática y de todos los órganos. Casi todos los órganos van a sufrir la hipoperfusión que se genera por la arritmia. Entonces hay disminución de la excreción urinaria y se acumulan desechos tóxicos metabólicos. Sube la urea y la creatinina. Los azoados suben en estos pacientes. Como hay hipoxemia, el metabolismo energético se va a la vía del piruvato lactato. Entonces se acumula el lactato, que es un ácido, da una lactoacidosis. Todo eso trastorno por hipoperfusión, por la caída del gasto cardíaco, por la arritmia cardíaca cuando es muy intensa. Estos son unos ejemplos de arritmias, aspecto ortográfico de algunas de las arritmias más frecuentes. Este es un ritmo normal, un ritmo en el seno fisiológico, del nodo sinusal, que ordena aquí, el ritmo transcendente, por supuesto. Vean la onda P de la despolarización del nodo, la conducción, la despolarización de la aurícula, una vez que llega el nodo, el retardo, el PR, la despolarización de los ventrículos, los distintos, las de Higgs, común, rama izquierda, rama derecha, despolarización, repolarización ventricular. La repolarización de la aurícula no se ve porque quedó metida por acá. Se perdió dentro del complejo de despolarización ventricular. Una pausa, fase 4, y comienza un nuevo ciclo. En este ejemplo que tenemos acá, el corazón está como a 75, un poquito menos de 75, está como a 70 latidos por minuto. Usted divide 1500 entre el número de milímetros que hay entre R y R y esa es la frecuencia. Después se la aprenderán solamente así, al ojo por ciento, pero mientras tanto pueden utilizar esa forma. 5% son 25, 1525, eso es la frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, que es la frecuencia estándar. Ok, ahí tienen entonces cómo se ve un electro normal. Puede ver que esa respuesta del nodo sinusal sea lenta, que la descarga, la despolarización del ventrículo del nodo sinusal sea menor de 60 latidos por minuto. Eso puede verse fisiológicamente en los atletas de competencia, los que tienen alto rendimiento aeróbico, pero también se puede ver en pacientes que tengan aumento del tono del parasimpático, vagotonía. Esa vagotonía produce una bradicardia del seno. Vean cómo este paciente tiene 3, 6, casi 6, tiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 40 latidos por minuto.
un nodo sinusal el que está manteniendo el ritmo. El complejo QRS y su repolarización. Se ve todo el electro más o menos igual que acá, pero la separación entre uno y esto. Esto se puede ver de forma fisiológica en los atletas de alta competencia, alto nivel de entrenamiento aeróbico, no los jugadores de ajedrez, ni de truco, ni de agiley, sino ciclistas, nadadores, maratonistas, ese tipo de deporte. La taquicardia del seno, que nuevamente el marcapaso sigue siendo el nodo sinusal. Vean, aquí está la onda P, la onda P, la onda P, siempre latiendo, pero con mucha mayor frecuencia. En este caso, hay menos de 3, aquí hay 10, 12, como 14 milímetros, aquí está más de 100 latidos por minuto. Entonces, en este caso, lo que se ve en los complejos delgados, pero con una frecuencia alta. Esto es una taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal en el 90 y tanto por ciento de las veces, 90, 95% de las veces, es secundaria. ¿Secundaria qué? A cualquier cosa que aumente la frecuencia cardíaca. Deshidratación, fiebre, estrés, ansiedad, pánico, dolor, todas esas condiciones que pueden producir como respuesta aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre uno que ve una taquicardia sinusal, uno debe pensar, esto es secundario hasta que demuestre lo contrario. Pero puede haber taquicardias sinusales primarias, que es el nodo que se vuelve loco y empieza a dar su trastorno de generación del impulso y a disparar con esta frecuencia tan rápida. Ok, esto es esto que está esperando aquí. Okay, vamos a actualizarlo. Ok, aquí tenemos una arritmia del seno, ya que el nodo sinusal sigue siendo el que marca paso, pero la distancia entre latido y latido cambia constantemente. Aquí es larga, aquí es corta. Esas arritmias sinusales, arritmia del seno, la variabilidad del nodo sinusal es lo que expresan estas arritmias. Esto puede ser fisiológico, ¿ok? Si tú respiras, cuando tú inspiras, la frecuencia se ensancha. Perdón, se acorta, es esta frecuencia que está acá. Cuando expiras, la frecuencia se ensancha los complejos QRS, la frecuencia se hace más lenta. Entonces, cuando tú mueves los tiempos respiratorios y ves esta variabilidad, puede ser simplemente una variable respiratoria, pero eso tiene un límite. La variabilidad no debe ser mayor de 0,14 segundos. Cuando la variabilidad supera este rango, hay que pensar que hay una arritmia del seno y hay que buscar la etiología de ese trastorno. Puede ser que un ritmo auricular no sinusal, ya como el marcapaso no está en el nodo sinusal, está en otra parte de las aurículas, pero la tiene en otra parte. Aquí hay un trastorno de generación. Este foco que está acá, puede ser que haya usurpado este, o simplemente lo sustituyó, pero él es el que está generando el marcapaso. Vean cómo la onda P es anómala, es de una morfología diferente, pero todo lo demás es igual. Va a pasar por el nodo B, hace el retardo auriculoventricular, los complejos ventriculares tienen forma normal y su repolarización normal. Aquí lo único que cambió es la ubicación del marcapaso. Puede ocurrir también que si el marcapaso auricular esté migrando, vea como aquí está pegado al nodo sinusal, después más abajo, a la derecha, a la izquierda. Cada vez que se modifica la posición del marcapaso, del nodo que está marcando el ritmo, que no es el nodo sinusal, sino este marcapaso migratorio, la onda P se modifica en su morfología. Y aquí está más grande, aquí está más pequeña, aquí está invertida, aquí está bispásica, aquí está, a veces no se ve siquiera. Entonces, esos cambios de morfología de la onda P, conservando la PR, conservando la QRS y todo lo demás, es un marcapaso errante. Son muy infrecuentes. He visto muy pocos casos con esto. Marcapaso de esta manera. Este es el flúter atrial. La traducción literal, agitación atrial. Pero ustedes dicen agitación, nadie lo va a entender. Llámenlo flúter atrial. El flúter atrial se caracteriza por la presencia de las ondas F, las ondas de flúter, que son estos dientes de sierra. Estos dientes de sierra es una capacidad que tiene el ventrículo, la aurícula, perdón, de contraerse y dar esta despolarización. Pero vean cómo hay varias despolarizaciones antes de despolarizar el complejo, los ventrículos, antes de pasar el bloqueo auriculoventricular. Esto se da cuando hay un bloqueo auriculoventricular variable. Aquí hubo 1, 2, 3. El tercer latido fue el que se condujo. Los dos primeros latidos no se condujo. Por eso es que se habla de un bloqueo variable. En este electro hay un bloqueo variable. Aquí fue 3-1, 3-1, aquí fue 2-1, aquí fue 5-1, otra vez 3-1, 2-1. Esto es un bloqueo variable, el bloqueo AB para que se dé esta onda de flujo.
Abajo tenemos la fibrilación auricular. Esta es quizás la arritmia más frecuente electrocardiográfica que ustedes van a ver. Todo que tenga dilatación de la aurícula izquierda, generalmente en 70-80% de las veces, es auricular. Eso lo vieron en la clase de valvulopatía. Del que tenían, por ejemplo, el paciente que tenía insuficiencia o estenosis de la mitral o de la aorta, que dilata el corazón izquierdo, sobre todo que hay dilatación de la aurícula y manifestación de insuficiencia cardíaca, ya este corazón generalmente acompaña de fibrilación auricular. Los impulsos son un caos, un verdadero desastre. Se despolariza y repolariza en cualquier parte y en cualquier momento, y a una alta frecuencia. Si ustedes miren las interferencias eléctricas que se generan en estas líneas muy finas, de agitación fina, pueden ser hasta 400 latidos por minuto. Por supuesto que no se conducen, que están parcialmente bloqueadas, y eventualmente hay un latido ventricular. Este latido ventricular, si esto está completamente bloqueado, se generó en el nodo, en el tronco de las de His, o potencialmente en la fibra de Purkinje. Entonces, la respuesta ventricular es la diferencia. Una fibrilación auricular con respuesta ventricular, y según la respuesta ventricular lo clasifica en respuesta ventricular normal, alta o baja. Si la frecuencia está entre 60 y 100, es una frecuencia normal. Pero si tiene fibrilación auricular y la frecuencia ventricular es más de 100, fibrilación auricular con respuesta alta, con respuesta acelerada. Si tiene menos, fibrilación auricular con respuesta baja, respuesta ventricular baja. Ritmo del nodo. Si vemos un paciente con un ritmo nodal, el marcapasos está ubicado en el nodo central. Recuerda que el nodo auricular ventricular tiene capacidad de automatismo, pero es menor su capacidad de automatismo que la del nodo sinusal. Imagínate que aquí hubo un infarto y él ya no gobierna. Entonces alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Quién lo sustituye? El siguiente que viene en despolarización, que es el que habla más rápido en el segundo lugar, es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. Él empieza a despolarizarse, vean cada 40 veces por minuto, vean la frecuencia que es muy lenta. Como la despolarización se da muy bajo, él despolariza la aurícula, pero de abajo hacia arriba. Aparecen estas ondas P negativas. Como la despolarización es en el nodo, no está el bloqueo auriculoventricular, sino que inmediatamente se despolariza el ventrículo. Aquí está el complejo de despolarización ventricular. La repolarización ventricular sí es normal. Esta onda P, el eco auricular con conducción retrógrada de abajo y arriba negativa, se ve en el menor porcentaje de las veces, menos del 30% de las veces. En un ritmo del nodo se ve esta onda P negativa. Otras veces no se ve, porque están en otra ubicación, porque puede ser el nodo muy alto, medio o bajo. Mientras más alejado esté, más posibilidad tenga de ver la onda P. Si está muy alto, no vas a ver la onda P porque va a quedar incluido en el complejo QRS. Estos son los ritmos de la conexión, son más o menos frecuentes. Aquí tenemos los trastornos de conducción. El bloqueo AB de primer grado. El impulso se genera en el nodo sinusal, baja al nodo auriculoventricular. Pero cuando llega al nodo auriculoventricular, el paso a través de él es con una velocidad variable. Puede que no pase cuando esté bloqueado completamente, o que el bloqueo sea parcial. Lo que hace es que lo enlentece aún más. En el bloqueo AB de primer grado, el bloqueo significa que la conducción en el nodo es aún más lenta de lo que ya es. Vean este PR como está prolongado. 0,26 segundos. Pasó muy lentamente por acá y por eso prolonga el PR. Latido auricular, PR prolongado, complejo QRS, repolarización. Aquí está otro, 0,26, 0,26, 0,26, 0,26. Como ven, en todos los PR están prolongados. Esto es típicamente un bloqueo AB de primer grado. Primer grado. Esto se ve con alguna frecuencia, puede asociarse con bradicardia, porque la respuesta ventricular puede enlentecerse un poco. Pero muchas veces el paciente, si no está en ejercicio, está prácticamente asintomático. Si hay un bloqueo AB de primer grado es porque hay un bloqueo AB de segundo grado. Y en el segundo AB de segundo grado hay dos variantes, el MOVIX 1 y el MOVIX 2. El no Wenckebach y no Wenckebach. No se alarmen, no se llenen de ansiedad por todos estos nombres, todas estas características. No es fisiopatología, una clase de electrocardiografía. No le voy a poner patrones electrocardiográficos para que ustedes hagan diagnóstico. Disculpe, doctor. O sea, eso no va para el examen. No, en el examen de cardiología va. Esto, ¿okay? O sea, el patrón. En este nivel de especificidad. No en este nivel de especificidad de hacer diagnóstico. Okay. Lo que quiero que entiendan que detrás de cualquier arritmia hay un trastorno.
Entiendo. En este trastorno, Gracias. los bloqueos auriculoventriculares es que el nodo tiene un retardo en su conducción. Trastorno de conducción, que puede ser mayor o menor o total. ¿Ok? En este caso, el retardo aquí es parcial, se prolonga el PR. En estos dos, en el bloqueo de segundo grado, hay dos variantes. Bien, la PR, que puede ser normal, ¿ok? O alargada, pero se va prolongando. Aquí está normal, aquí está el PR más largo, aquí está el PR más largo, y de buena primera aparece una onda P que no se conduce. Después vuelve otra vez al principio. Otra vez corto, mediano, largo, y después no se conduce. Aquí la conducción es una conducción 3-1. 3 conducidos, 1 no conducido. Esto es un bloqueo AB de segundo grado con fenómeno Wenckebach, que es el movimiento. Esta prolongación del PR y del posterior bloqueo es lo que se llama el fenómeno Wenckebach. No Wenckebach es el MOVIS 2. El PR es constante. Pero ocurre eso, que algunos se conducen y otros no. Este se conduce, este se conduce, este se conduce, este no se conduce. Como ven, el PR no se está prolongando ni acortando, se mantiene constante. Puede ser normal o alargado, pero constante. Pero hay algunos que no se conducen. Este es un bloqueo AB de segundo grado, porque la conducción se da, la no conducción se da eventualmente, pero sin prolongación del PR. Este no hay fenómeno Wenckebach, este es el fenómeno Wenckebach. Este es el MOVIS 2. Estos se ven con mediana frecuencia, sí se ven. Carnista lo vemos en sala con cierta frecuencia. Y queda el bloqueo AB de tercer grado. Este es el bloqueo AB completo. Lo pueden llamar de esa manera, no de tercer grado, simplemente bloqueo AB completo. Aquí el ritmo del nodo sinusal, vean cómo está aquí latiendo, está bloqueado completamente, ningún impulso de la aurícula va a bajar el ventrículo, porque se bloquea cuando llega el nodo AB. Por lo tanto, se tiene que generar un impulso de excitación en el nodo o por debajo de él para que el ventrículo se despolarice. Entonces hay despolarización sinusal, despolarización ventricular sin relación entre ellos, porque este impulso no se conduce hasta abajo. Este es más rápido y este es más lento, entonces cada quien va por su lado. Este es el divorcio de la P con el QRS. Vean la P, 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 P. La distancia entre P es constante. Él está despolarizándose regularmente. Pero la R, a veces está muy cerca de la P, a veces está antes que la P, o más atrasada, no está en relación con la P. Ella va por su lado y la P va por su lado. Esta disociación auriculoventricular es típico de un bloqueo AB completo. Como estos son ritmos ventriculares, ritmos de escape, generalmente son bradicárdicos. Estos pacientes tienen mucho síncope, porque con esta frecuencia cardíaca el más mínimo ejercicio no cubre la demanda y el paciente hace un síncope. Estos son pacientes ya obligatoriamente hay que mandatorio colocarle un marcapaso, para que la respuesta ventricular sea más rápida y mantenga un gasto cardíaco un poco más decente, a expensas de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, que estoy acá. Esto es el bloqueo AB de tercer grado, un bloqueo AB completo. Puede ser nodal el bloqueo o cualquier de los elementos de las vejigas, los bloqueos. Cuando es el bloqueo nodal, los complejos QRS son delgados. Cuando los bloqueos ocurren en las vías infragicianas, los complejos son anchos. ¿Por qué son anchos? Porque el marcapaso va a estar ubicado por debajo de las vejigas y los complejos ventriculares, que son estas R, son anchas. Los complejos supraventriculares son delgados. Entonces tú puedes tener este paciente bloqueo AB completo con complejos anchos. Esto dice que el marcapaso está en el músculo ventricular. Mientras este bloqueo AB completo con complejo delgado, el marcapaso sustitutivo, el ritmo de escape, está en el nodo o en el tronco de la vejiga, que da el mismo componente supraventricular que son delgados. El punto es que si el marcapaso se va para el ventrículo, la vejiga da estos complejos anchos. Y la repolarización de los complejos anchos ventriculares va en sentido contrario de la despolarización. Siempre que la R es positiva, la T es negativa. Cuando la R es negativa, o sea, es QS, la T se hace positiva. Tenemos acá otro defecto de la conducción. Los defectos de conducción, pero en los bloqueos de rama. Bloqueo de la rama izquierda o bloqueo de la rama derecha. Estos tienen poca repercusión hemodinámica y son bastante frecuentes. Puede ser que el impulso eléctrico se genera normalmente, la onda P, el PR normal viene
ocurre el retardo, después viene la despolarización ventricular. Baja por el tronco común y cuando se divide en sus dos ramas, una de las dos ramas está bloqueada. En este caso es un bloqueo de la rama izquierda. Entonces el impulso baja por la rama derecha y desde el corazón derecho después se despolariza el izquierdo. Normalmente es al revés. Normalmente se despolariza primero el izquierdo y después el derecho. Pero aquí ocurre al revés. Entonces va a haber alguna variabilidad clínica. Los fenómenos del corazón derecho se ocultan primero que del corazón izquierdo. Hay desdoblamiento de los ruidos, paradójico. Hay una cantidad de cosas que clínicamente se pueden ver y en el electrocardiograma se ven estos complejos anchos con desviación del eje. Estos son los bloqueos de rama. Puede ser bloqueo de la rama izquierda o bloqueo de la rama derecha. Incluso puede haber bloqueo de las subdivisiones de las ramas. Fíjate cómo este tiene una subdivisión anterior y una subdivisión posterior. Todos esos complejos se pueden expresar electrocardiográficamente. Las manifestaciones hemodinámicas de este paciente son menores. Generalmente hay menos cambios hemodinámicos. Pero el hecho que esté bloqueado te dice que algo pasó en esa vía de conducción y ponte sobre aviso en ese paciente. Con buena ley le harían un cateterismo para ver si es que hay algo o no en esas coronarias que justifique isquemia en esta zona y ese bloqueo de rama. A veces no hay nada, es una variante para ese paciente, pero a veces traduce una isquemia oculta. Este es otro trastorno de la conducción, el síndrome de preexcitación o el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es el más frecuente síndrome de preexcitación. El ritmo, el nodo sinusal, marcapaso, da el latido. Después va el nodo auriculoventricular. Pero no pasa por el nodo auriculoventricular. Hay una vía accesoria que no tiene retardo, que es conducción más rápida y hace como un bypass. Lo puentea y se va por la vía accesoria y después se despolariza el ventrículo sin hacer el retardo nodal. Por lo tanto, ¿qué es lo que ven? Un PR corto. Y puede haber la onda delta, no siempre se ve, pero lo más frecuente, lo que sí se ve, obligatoriamente, es el PR corto. Esto es un síndrome de preexcitación. El problema de los síndromes de preexcitación es que al cambiarse la mecánica de conducción y de transmisión del impulso, también se modifican los periodos refractarios y estos pacientes con síndrome de preexcitación pueden hacer taquicardia supraventricular paroxística. Recuerda lo que vimos ahorita, aquí hay dos líneas de conducción, una lenta y una rápida. Aquí puede entrarse un síndrome de reentrada con mucha facilidad, con vía accesoria, porque los síndromes de reentrada pueden ser con vía accesoria, como en este dibujo que está acá, o sin vía accesoria, hacer todo el circuito. El círculo ese o el triángulo se daría aquí dentro del mismo nodo. ¿Ok? Esto es un síndrome de preexcitación o un síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué tenemos acá? Ritmos ventriculares. Vean cómo el latido, el miedo está el marcapaso, lo arriba nadie gobierna, el quien despolariza el ventrículo está el mismo ventrículo. Estos son sitios de descarga muy lentas, que hace la frecuencia muy baja, complejo ancho, complejo ventricular. Todo esto se ve. Aquí hay un paciente que iba despolarizado normal con un ritmo sinusal y de buenas a primeras dejó de latir y entró en un ritmo ventricular. Esto es lo que vemos, un ritmo ilioventricular en el paciente. Este paciente tuvo un infarto. Vean el área de isquemia. En esta área de isquemia, en el núcleo del infarto, no hay cero actividad eléctrica. Pero alrededor de ella hay un área de penumbra, donde hay una gran actividad eléctrica con trastorno del calcio iónico intracelular y zona de alta generación de impulsos eléctricos anormales. Trastorno de generación del impulso de esta zona. Y se pueden producir estos elementos. Una taquicardia ventricular, la TB. ¿No? Aumentó la frecuencia con complejos anchos. A diferencia de la taquicardia supraventricular, que sería con complejos delgados. Aquí los complejos son anchos y van en sentido contrario de la onda U, onda de repolarización. Esto es una TB. Esto es una complicación frecuente en un infarto. Esto eventualmente es casi mortal. Porque una taquicardia ventricular con una frecuencia que puede variar de 150 o hasta 200 latidos por minuto, eso no es capaz de mantener un buen gasto cardíaco. Es demasiado rápido. Y entonces el paciente empieza a hacer manifestaciones de hipoxia. Llega con trastorno de la conciencia, llega convulsionando, frío, sudoroso, hipotenso, y lo que tiene es una. Esto se corrige con una desfibrilación. Hay que darle un corritazo para ver si logra sacarlo. Y por último tenemos la fibrilación ventricular. Este es el caos eléctrico. Así como hay una fibrilación auricular, la fibrilación ventricular no la vas a ver, porque cuando la veas, el paciente se te va a morir. Casi de inmediato. La fibrilación ventricular imposibilita mantener un gasto cardíaco.
Esto se contrae todos al mismo tiempo, irregularmente, y no hay capacidad mecánica de contracción, acortamiento de fibra y volumen latido. Si no hay volumen latido, el paciente no te tolera minutos, puede tolerarte con una fibrilación ventricular. Minutos. Y después fallece. Entonces, esta fibrilación ventricular casi siempre termina en éxito letal. A veces uno aquí hace rehabilitación, reanimación, el RCP, la hace desfibrilación, le da corriente al paciente. Ocasionalmente, con una desfibrilación, el paciente puede entrar después en un ritmo útil, un ritmo ventricular o supraventricular, pero que sea útil para mantener gas. Esas son las pocas veces que la reanimación, el RCP es exitoso, que no puede superar, algunos trabajos hablan del 1%, otros hablan del 5%, en que la reanimación tiene éxito. Como ves, es en extremo. Ya no tengo más nada que hacer, es casi una medida heroica, pero eventualmente funciona. Lo que está acá abajo es, porque estos tipos de marcapasos ya casi no se ven. Este es un marcapaso de un solo electrodo, una unicameral con un solo electrodo implantado en el ventrículo. Ven como esta espiga que ustedes ven acá negativa es la despolarización de la pila. Aquí es cuando manda el corrientazo del aparatico, ya de aquí despolariza. Y después que despolariza, él despolariza el ventrículo y da complejo ventricular. Estos son latidos ventriculares por una espiga de marcapaso. Así como se veía, o como se veían con los marcapasos viejos. Hoy en día los marcapasos tienen varios electrodos, hay de 2 cavidades, 3 cavidades y hasta de 4 cavidades. Hay algunos con desfibrilación automática, con sincronización. Han modificado los marcapasos y tienen mucha capacidad para hacer cosas. Esto era lo más viejo, lo que tenía un solo electrodo y funcionaba, hacían lo que tenían que hacer. Si el corazón no latía bien, él los ponía a latir donde tenía que ser en el ventrículo a la frecuencia en que tú programabas el marcapaso. Un marcapaso a 60 latidos por minuto, generalmente. Así dura un poquito más la pila, si lo pones más rápido la pila dura menos, si lo pones más lento el paciente va a hacer síncope con mucha frecuencia. Entonces, esto es un registro electrocardiográfico con pacientes con marcapaso. Hasta aquí. Ok. Algo de la presentación. Muy bien, stop. Doctor, disculpe, esa última imagen está en el Harrison. No, la de los registros de electrocardiograma. Sí, doctor. Las últimas grabaciones, no. Eso son una guía de arritmia cardíaca, material gráfico de esos tipo folletos que uno anteriormente se distribuía. Entiendo. Lo que pasa es que esa última imagen, no sé, mi internet se puso tonto y no se visualiza bien. Como yo le tomaba las capturas para pasárselas a mis compañeros, era para ver si podría, no sé, tomarle la foto y nosotros, o sea, pasarla por el grupo general de fisiopatología. Ok. Ya yo le había ofrecido las clases. Yo les puedo enviar las clases por correo. Ah, bueno, si puede, yo lo puedo, así lo envío de una vez por el grupo. Ok. Ya yo les envié mi correo. Me mandan un correo y yo le respondo. Es mi nombre, Carmen Felicia, y el 999. Si lo puedes mandar ahorita, mejor. Y lo mando de una vez por el grupo de los muchachos. Todo pegado, Carmen Felicia, 999. Sí. Ok. @gmail.com. Un Gmail. Perfecto. Sí. Entonces, sí, te envío el correo con la clase de hoy. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?